queridos y queridas compañeras. Bien, con base en las notas y en las conclusiones más exhaustivas y más elaboradas que han ido realizando los relatores parciales de cada uno de los paneles, pues he tenido la oportunidad de, a lo largo de esta tarde fundamentalmente, elaborar un documento resumido que contiene una síntesis de los elementos que hemos considerado más importantes que pueden comunicarse o que pueden divulgarse o difundirse como conclusiones generales del Simposio Iberoamericano El futuro del trabajo, un escenario de cambios científicos y tecnológicos y transformaciones productivas. El origen, recorrido e institucionalización de la idea misma de trabajo decente se remonta a la Constitución de la OIT en el año 1919. Se actualizó décadas más tarde en la Declaración de Filadelfia en 1944. Textos más recientes, como el Pacto por el Empleo de 2009, siguen dando cuenta del mismo. Ha tenido también impacto en los ordenamientos internos y en normas internacionales, tanto antes como después de 1999, que fue cuando se incorporó en la memoria anual de la Dirección General de la OIT. Ha trascendido también a otros foros y espacios como Naciones Unidas, proyectándose actualmente en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo decente afronta actualmente nuevos desafíos. Un derecho del trabajo modular que abarque las modalidades de trabajo atípicas, la transición de la economía informal a la formal, el desdibujamiento de la relación de trabajo y la reevaluación de los indicios de laboralidad. A este respecto, se destaca de modo importante la relevancia de la Recomendación 198 sobre relación de trabajo de 2006, cuya principal virtud ha sido la sistematización, no la creación ni la elaboración, de los indicios de laboralidad que utilizan actualmente legisladores y órganos judiciales. Los elementos que están determinando el cambio en el trabajo del futuro son sobradamente conocidos. El cambio tecnológico, la digitalización y las nuevas necesidades formativas, el cambio demográfico y el envejecimiento de la mano de obra, el comercio internacional de bienes y servicios y el papel de los tratados de libre comercio, el cambio climático y las políticas de cambio energético. La transición hacia un mundo futuro en el que el trabajo será distinto debe irse produciendo con base democrática y debe no perder de vista el objetivo de lograr un trabajo decente, un trabajo digno y un trabajo de calidad. La OIT ha dividido la diversificación de las relaciones laborales en dos grupos: la mutación en las tareas y en el contenido obligacional del contrato de trabajo, en tanto que el trabajo cognitivo sustituye al repetitivo y monótono del fordismo y se recupera la inteligencia del trabajador, y la mutación en la modalidad de la relación de trabajo, dando lugar a la conocida expresión de trabajo atípico, dentro de la cual es muy importante destacar que no puede colocarse al trabajo encubierto. El trabajo encubierto no es trabajo atípico, es trabajo ilegal. El derecho del trabajo se enfrenta a una proliferación del trabajo atípico, formas temporales, flexibles y disruptivas de la relación laboral. Se enfrenta al aumento del trabajo no remunerado y voluntario, que se desempeña fundamentalmente por mujeres y que plantea el reto de lograr que el cambio tecnológico y organizativo no expulse del mercado de trabajo a la mano de obra femenina que ha venido incorporándose con tanta dificultad. Se enfrenta al trabajo cooperativo y en plataformas que deslocalizan el lugar y el centro de trabajo. Se enfrenta a un problema ya estructural en algunos países como en España, la ausencia de empleo, la altísima tasa de desempleo. Los puntos de partida para afrontar la consecución de este trabajo decente deben tener en cuenta al menos los 4 elementos siguientes: los convenios internacionales del trabajo de la Declaración OIT de 1998, a los que podrían añadirse otros como el Convenio 158 sobre terminación de la relación laboral, el 131 sobre métodos de fijación de salarios con mecanismos de consulta y negociación colectiva y los convenios 1 y 30 sobre limitación de la jornada. La protección social del trabajo asalariado y dependiente con independencia de las estipulaciones contractuales, el rescate de la presunción de laboralidad y el principio de primacía de la realidad y el refuerzo de la libertad sindical. Constituye una necesidad, un reto y un desafío la reivindicación de un derecho del trabajo no de forma genérica, sino como derecho de ciudadanía, de referencia constitucional. La búsqueda del pleno empleo en el siglo XXI debe dirigirse no solo a lograr una cifra no elevada de desempleados, sino a lograr la dignidad salarial. La precariedad laboral y la inseguridad se reflejan también en unos ingresos bajos. Es necesario garantizar un mínimo de protección atendiendo a la realidad plural y diversa del mundo del trabajo
y mantener un debate serio y productivo sobre la renta básica universal. En este contexto de cambio, la noción de trabajador no ha experimentado ninguna transformación. Su recepción formal sigue siendo idéntica, en contraste con la diversidad de la población trabajadora, el modo de prestación, el trabajo y el propio empleo, que han cambiado de forma acelerada. Es la noción central del derecho del trabajo que se convierte en su sujeto y en su objeto, en tanto es una noción construida a partir del concepto del ámbito de aplicación de la norma. La dependencia económica y la dependencia formal o jurídica deben converger para crear un marco hábil para diversas formas de trabajo. Se hace necesario reactivar en el debate político una elaboración teórica, en particular por parte de las organizaciones de izquierda, sobre la noción jurídica de trabajador, que afronte de modo claro y contundente la lucha contra la situación de eventual explotación que fundamenta la intervención jurídica. Las políticas económicas convencionales, predominantes a mediados de los años 80, han resultado fallidas décadas después, especialmente con el devenir de la crisis financiera, y como receta para su superación. Así se ha reconocido en trabajos y publicaciones recientes, realizados incluso en el seno de la OIT, que han puesto de manifiesto sus deficiencias y efectos perversos. Su contribución al incremento de las desigualdades y a la tasa de desempleo y subempleo en muchos países y su escasa efectividad para propiciar la recuperación han promovido un replanteamiento del pensamiento convencional y de la política macroeconómica. También el Fondo Monetario Internacional parece haber comenzado a cuestionar dichos postulados, y ello porque frente a sus beneficios en términos de crecimiento, que son relativos, sus costes en términos de desigualdad, además de ser importantes, pueden afectar negativamente al nivel y sostenibilidad de aquel. La protección social es una noción intrínsecamente vinculada al trabajo decente y a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030. En América Latina, el crecimiento económico en la región permitió aumentar los niveles de protección social y consolidar garantías para la infancia y otros grupos vulnerables, como los adultos mayores. Especialmente destacables son los avances en la calidad y humanización de los servicios de salud, equidad de género, diseño y puesta en práctica de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoción del diálogo social y de los sistemas de evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva, aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y el cómputo conjunto de cotizaciones y el empleo en las personas con discapacidad. Constituye una obviedad que en el continente americano, pero también a nivel global, las mujeres no estamos en posición económica o social igual, ni ocupamos el mismo espacio, particularmente desde la perspectiva del trabajo. En este contexto, y con las miras puestas en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la OIT plantea un marco integral de medidas transformadoras que sitúe la eliminación de la discriminación y la consecución de la igualdad de género, tanto en el hogar como en el trabajo, en el centro de las intervenciones públicas. A tal efecto, resulta imprescindible incorporar la negociación colectiva y otorgarle un mayor papel en la toma de acciones y decisiones, así como articular acciones contundentes frente a las infracciones, sea en vía administrativa o judicial. Dos de las expresiones más visibles como características del trabajo del futuro, incluso del presente, y de los retos importantes del derecho del trabajo, son el trabajo prestado a través de plataformas y dispositivos digitales y las cadenas internacionales de suministros y proveedores. El trabajo prestado a través de plataformas y dispositivos digitales presenta enorme variedad y dispersión, pero el que tiene relevancia jurídico-laboral es aquel en el que la plataforma o el dispositivo incide definitivamente en las condiciones de prestación del servicio. En estos casos, en los que se presenta la zona de confluencia con la laboralidad, la respuesta más inmediata ha venido de la mano de los tribunales, que aplican el test de laboralidad y buscan la presencia de los indicios que permitan incluir o excluir la prestación de servicios. La respuesta en vía legislativa ha sido en algunos países la regulación de determinadas garantías. Son soluciones parciales e inefectivas. La actuación de la OIT a este respecto es una actuación debida. Se debe abordar este fenómeno promoviendo una protección social y laboral mínima, internacional o transnacional, que se base en un suelo de derechos que debe ser establecido por los instrumentos internacionales de la OIT y que no debe olvidar las acciones colectivas que complementen la insuficiencia normativa. El impacto de las cadenas de producción o de suministros en el sistema económico es contradictorio, porque al tiempo que suponen un déficit de trabajo decente, contribuyen al desarrollo y crecimiento económico y de la productividad. El reto y el desafío es hacer frente a estas prácticas y garantizar condiciones laborales justas en un contexto de inefectividad de los ámbitos nacionales e internacionales de derechos laborales. Y la respuesta se encuentra en el mismo instrumento que genera el riesgo.
Hay que convertir estas cadenas en cadenas de control y de mejora de las condiciones laborales. Hay que exportar también derechos y garantías. La vía para mejorar la efectividad de este control y para lograr una efectiva aplicación de los derechos laborales es enlazar diferentes técnicas de intervención normativa, como los ya conocidos acuerdos marco internacionales, pero también normas internacionales del trabajo, normas nacionales y normas europeas, decisiones unilaterales de las empresas como los códigos de conducta, todo ello en un marco de participación sindical. El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España, en este contexto se presenta como una propuesta para la lucha contra la precariedad y la mejora de la calidad en el empleo, acordado de forma tripartita, con la intención de recuperar derechos de los trabajadores. Incorpora medidas operativas de lucha contra la contratación temporal, el trabajo a tiempo parcial forzado, el control de los fenómenos de externalización, la promoción de los derechos fundamentales y de la igualdad, la lucha contra el fraude en la elusión del contrato de trabajo y especialmente afronta el reto que supone las modalidades ligadas al trabajo a través de plataformas. El papel de la negociación colectiva debe consolidarse y reforzarse en el contexto internacional. El fundamento de la negociación colectiva es regular condiciones de trabajo y también las relaciones entre empleadores y trabajadores. Tiene una función económica, pero también tiene una función de corte político, contrarrestar el poder de dirección empresarial. Sin embargo, con la descentralización productiva, la externalización y otros fenómenos que se han ido instaurando, actualmente la negociación de mera adaptación a las variaciones económicas es la regla. La negociación colectiva descentralizada se muestra ineficaz en caso de nuevas fórmulas como las redes empresariales y similares, donde aparece el inconveniente de que no existe una voz de todos los trabajadores del ámbito correspondiente. En el ámbito europeo, el artículo 152 del Tratado de Funcionamiento canaliza la negociación colectiva de dimensión europea. Se ha regulado la categoría del Comité de Empresa Europeo y se han gestado acuerdos marco europeos firmados por sindicatos y federaciones empresariales internacionales. Por su parte, los acuerdos de libre comercio van a tener una repercusión importante sobre el mercado de trabajo ante la importancia que va adquiriendo la introducción en los mismos de cláusulas laborales en el marco del desarrollo sostenible, con un alcance que va más allá de la mera operación de maquillaje de los intercambios comerciales o de la evitación de situaciones de competencia desleal que pueden perjudicar especialmente a las economías más desarrolladas. Las normas procesales laborales son válidas por ahora para atender a la huida del derecho del trabajo que se pretende desde algunas esferas empresariales, si bien podrían mejorarse para que esté asegurada la defensa de los derechos fundamentales en ámbitos que pueden quedar fuera de la aplicación de la ley laboral. La ley reguladora de la jurisdicción social se centra en un pleito en el que se enfrenta el trabajador español a una empresa española y en territorio español, pero se han incorporado mecanismos de determinación de ley aplicable. El criterio tradicional, en virtud del cual, si se alega derecho extranjero, debe tratarse como cuestión de hecho y debe ser probado, está siendo matizado por el Tribunal Constitucional, que ha señalado que si no se prueba el derecho extranjero no es automática la desestimación de la demanda, sino que podría resolverse aplicando la ley del foro. Las relaciones sociales actuales están viendo un auge de los sistemas de composición de sus conflictos al margen de las vías judiciales. Estos mecanismos son muy conocidos en ciertos ámbitos del derecho de familia y del derecho del comercio y se han introducido con éxito también en los sistemas laborales. A nivel internacional se cuenta ya con diversos mecanismos que los promueven y fomentan también en materia de solución de conflictos de trabajo. Pero en este ámbito, la solución extrajudicial de conflictos colectivos no plantea tantas dudas y reflexiones como la solución extrajudicial de conflictos individuales. El proceso laboral ha constituido una rémora y un obstáculo en su desarrollo, porque la mediación, conciliación y arbitraje en los sistemas extrajudiciales previos al proceso es irreal. El conflicto es lo que el trabajador percibe como conflicto y la demanda no se utiliza para resolverlo, sino para conseguir por vía judicial lo que se le ha negado en la empresa. El conflicto en sí puede no resolverse incluso con una estimación de la demanda, porque en el proceso no se toman en consideración ni las emociones de los sujetos ni otros factores que son causa del conflicto. Frente a ello, la mediación lleva a la recíproca comprensión de la posición del otro, sin romper de forma total unos puentes que cuando se llega a juicio sí son ya inexistentes. Muchas gracias.